Durante los siglos XVI y XVII, la vida de las mujeres en España estaba marcada por estrictas limitaciones que reducían su presencia al espacio doméstico y dificultaban su participación en la vida pública. El perfil de comportamiento propio de la mujer ideal la limitaba a su papel como esposa, madre, hija o hermana, y veta su participación en los asuntos que trascienden lo doméstico. Luis Vives, por ejemplo, si bien defiende de acuerdo a su ideario humanista la necesidad de fomentar la educación, en el caso de las niñas reduce esta educación a la bondad, a la honestidad y a las labores propias de su sexo, y no a convertirlas en letradas o a despertar su curiosidad intelectual. Este afán por aislar y confinar a las mujeres se debía principalmente a que el honor familiar, que era el fundamento de la organización social, estaba basado en gran medida en el comportamiento sexual de la mujer, por lo que éstas eran sometidas a una vigilancia muy estrecha que asegurase el mantenimiento de una reputación pública intachable. La deshonra de la mujer de la familia traía consigo la caída en desgracia de todos sus miembros, que debían, de una manera o de otra, limpiar el honor perdido por una conducta que se consideraba fuera de los cánones sociales. Muchas veces una simple sospecha, una mentira difamatoria podían ser suficientes para que una mujer fuera condenada al ostracismo social, o a un matrimonio forzoso, o a la muerte. Y cuanto más encerrada estuviera una mujer y más definidas las actividades apropiadas, entre comillas, para su género, más fácil era controlar sus movimientos y garantizar su honor. En este contexto, la educación intelectual de las mujeres no solo no era prioritaria, sino que incluso se desaconsejaba, de forma que era mucho más importante enseñar a las niñas a coser, a bordar o a cocinar que a leer y escribir. La enseñanza de la lectura no siempre se acompañaba de la escritura, además, y el objetivo principal de la primera era facilitar el acceso a los libros religiosos. Muchos moralistas mostraron mucha preocupación ante la posibilidad de que de este modo el conocimiento se hiciera accesible a las mujeres, y autores de prestigio se burlaron del modelo de mujer instruida, ridiculizándola muchas veces. La escritura femenina era percibida, en el peor de los casos, como una amenaza al orden establecido y en el mejor como una aportación menor al mundo de las letras. Escribir era para muchas mujeres un acto heroico, con el que se sublevaban contra lo que se esperaba de ellas y que automáticamente las situaba bajo sospecha o las exponía al cruel escrutinio de un universo cultural que no estaba preparado en general para acoger a estas nuevas integrantes. La discriminación que sufrían las mujeres en el acceso a la escritura era evidente, así como los prejuicios críticos con los que eran juzgadas sus obras. Con todo, muchas mujeres lograron superar las dificultades y escribieron. Algunas alcanzaron algo todavía más difícil, que era publicar sus obras, ofrecerlas al público, representarlas en escenarios y lograr el reconocimiento de sus lectores contemporáneos y futuros. En contra de lo que algunos críticos han señalado, existe un gran número de escritoras en los siglos XVI y XVII en el mundo hispánico, y muchas de sus obras, que pertenecían a todos los géneros, literarios y no literarios, nunca se han publicado, lo que las ha condenado al olvido o a no recibir la atención crítica que merecen. Una gran parte de las mujeres que escribían en esta época eran monjas, que escribieron sus obras en conventos. La escritura conventual abarca una gran variedad de géneros: la poesía, la historia, la biografía, el diario, el drama, el género epistolar, la novela e incluso el libro de viajes. Este es el caso, por ejemplo, del libro de viajes del texto que se titula Fundación del Monasterio de las Capuchinas de Jesús, María y José de Lima, que está escrito por la madre María Rosa, abadesa del convento, y editado por otra monja, Sor Josefa Victoria. Es una crónica de fundación que incluye también la narración del fascinante viaje a América de un grupo de monjas que arriesgan su vida y se lanzan a lo desconocido y viven todo tipo de aventuras. Una de las monjas muere durante el viaje, víctima de un cáncer de pecho, al que en la obra llaman zaratán. El cáncer de pecho es una enfermedad que era muy común en los conventos, y este texto ofrece una de las poquísimas reflexiones de la época por parte de una mujer ante esta enfermedad, ante su tratamiento y el desenlace mortal que era habitual entonces. También se incluyen en la obra las descripciones de los recibimientos de las monjas en Buenos Aires y en Lima, las procesiones y las fiestas religiosas en las que participaron, todo en un contexto que revela el poder de la Iglesia en Sudamérica como un elemento más de dominio y control colonial. Además, el cuerpo femenino, que está tantas veces oculto en estos textos conventuales al estar sometido a normas que lo esconden bajo velos y hábitos, alcanza protagonismo en el relato, porque las vicisitudes del viaje desvelan heridas, quemaduras, dolor, trastornos que humanizan a las protagonistas, que descubren una corporalidad que no está reñida con vivencias espirituales muy intensas. El convento fue, de hecho, para muchas mujeres que querían leer, escribir, crear, un espacio paradójicamente liberador,
que les permitió llevar a cabo estas actividades sin las constricciones que la vida matrimonial habría impuesto sobre ellas. Eran auténticas comunidades letradas los conventos, en las que se escribieron la mayoría de los textos producidos por mujeres durante estos 2 siglos. Gran número de estos escritos siguen en los archivos, explorados y esperando ser rescatados de un olvido imperdonable, por el cual crónicas, hagiografías, autobiografías, poemas, obras de teatro y cartas de muchísimo interés para el estudio de nuestra historia y nuestra cultura no han formado parte del análisis de una obra fascinante. Además, la lectura de estas obras nos da herramientas fundamentales para profundizar no solo en cómo esas escritoras fueron adquiriendo conciencia de autoría, sino también en los matices de la compleja subjetividad femenina vista a través de las voces de las propias mujeres. Todos conocemos a Santa Teresa de Jesús, a Sor Juana Inés de la Cruz, porque son las principales representantes de la escritura religiosa femenina en español de los siglos XVI y XVII. Pero hay muchas otras monjas que contribuyeron a la gran riqueza de esta literatura. Fueron muchas las que escribieron desde el convento, por ejemplo, Ana de Jesús, a quien le debemos en gran medida la difusión temprana de la obra de Santa Teresa, porque recopiló toda su producción. Otra es María Jesús de Ágreda, que fue una de las grandes místicas del siglo XVII y además de textos de temática estético-mística, dejó muchas cartas porque mantuvo una correspondencia muy activa, más de 600 cartas entre 1643 y 1665 con el rey Felipe IV, al que aconsejaba muy frecuentemente en asuntos de Estado. Estas cartas dan muchísima información sobre la política y la historia del periodo y brindan la posibilidad de conocer la opinión de una mujer sobre este tipo de asuntos, algo que no era muy frecuente en su época. Podemos mencionar también a Marcela de San Félix, que era la hija de Lope de Vega y Miquela Luján, y que ingresó en el convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid a los 16 años, y allí desarrolló una obra muy abundante, pero de la que conservamos solo un volumen, porque la misma autora, siguiendo la recomendación de su consejero espiritual, quemó otros 4 volúmenes junto a su autobiografía. Aparte del interés que puede despertar la obra conservada de esta monja, el hecho de la autodestrucción de la mayor parte de su obra deja traslucir las muchísimas dificultades que tuvieron que atravesar estas creadoras, teniendo que enfrentarse a un mundo que cuestionaba sus escritos y el que fueran producidos por una mujer. Hemos hablado de los conventos, con una enorme producción textual en estos 2 siglos, pero no solamente en los conventos donde las letras femeninas brillaron en esta época. Otras mujeres, casi todas pertenecientes a la nobleza, porque eran estas las que tenían acceso al aprendizaje de la lectura y la escritura, escribieron en mayor o menor medida y con más o menos éxito, pero todas ellas revelan la inquietud por crear, el despertar de una conciencia creativa que subvertía las normas y que las encaminó a una actividad a priori no destinada a ser realizada por mujeres, según los códigos del comportamiento de la época, claro. Encontramos en estos textos además un desafío a los esquemas sociales y a las estructuras literarias, porque en la búsqueda de una identidad creativa propia alcanzan a renovar la expresión frente al modelo masculino que era el prevalente. María de Zayas y Ana Caro de Mayén son las autoras laicas más destacadas de estos siglos. Zayas, en particular, ha despertado muchísimo interés en la crítica literaria en España y en todo el mundo, sobre todo a partir de los años 90 del siglo pasado, del siglo XX. Fue admirada por la gran cantidad y calidad de su obra en España mientras vivía y también lo fue en el extranjero. Al igual que otras autoras de su tiempo, María de Zayas no solo rompió barreras sobre las expectativas de la presencia femenina en el espacio cultural, sino que introdujo una novedosa perspectiva sobre conflictos sociales muy importantes, que normalmente eran analizados desde el punto de vista masculino. La violencia contra la mujer específicamente ocupa un lugar central en los textos de María de Zayas y son constantes en ellos las escenas que representan abusos físicos, sexuales, psicológicos en la vida de sus personajes femeninos. Su impacto en el lector es innegable y Zayas enfatiza los aspectos violentos al máximo, situando el cuerpo de la mujer en el centro de la narración, eliminando la posibilidad de ignorar esos cuerpos y con ellos los abusos que sufrían los personajes, individualizados en gran medida a través de las torturas y las violaciones a las que son sometidos. Las historias de María de Zayas nos introducen en un universo caracterizado por una crueldad asfixiante, una violencia sin límites y una sensación de impotencia paralizante cuando los personajes femeninos son encerrados, a veces de forma física, pero siempre a nivel simbólico, en una prisión patriarcal que literalmente llega a destruirlos y eliminarlos.
Ante esta realidad, Zayas propone tomar el control del lenguaje, de las historias de las mujeres, rompiendo el silencio, transformando el dolor en un arma que nace a partir del acto de creación textual. Al mismo tiempo, reivindica un espacio para las mujeres que, como ella, escriben, y para la creatividad femenina en general, apartada a los márgenes de la vida cultural y condenada a la irrelevancia y a la desaparición, como los cuerpos femeninos de sus cuentos. Zayas, por eso, también defiende constantemente el derecho de las mujeres a educarse, a acceder y a participar en el mundo cultural, y, por supuesto, es también una gran defensora de la capacidad intelectual femenina. María de Zayas admiraba a otra gran autora de su tiempo, la dramaturga Ana Caro. Ana Caro es la gran dramaturga española de los siglos de oro. Conservamos pocas obras suyas, pero entre ellas destacan las comedias El conde Partinoplés y Valor, agravio y mujer, en las que reinventa la caracterización de los personajes femeninos y propone modelos de conducta alejados de la pasividad de la dama idealizada de la época. El mayor logro, en mi opinión, de estas obras es precisamente la apertura de nuevos espacios de posicionamiento femenino ante asuntos muy complejos como el amor, el honor, el matrimonio o la amistad entre mujeres, que Ana Caro resuelve cuestionando los valores tradicionales y subvirtiendo las expectativas del espectador. Además, en sus obras reivindica la capacidad femenina, como María de Zayas, para escribir y para formar parte de la vibrante vida cultural de su época, apelando a la larga tradición de mujeres escritoras como forma de autorización de la actividad creativa femenina. Caro es una maestra de la ironía y del manejo del humor, y pone en boca de los graciosos de sus obras reivindicaciones atrevidas en situaciones de índole a veces incluso sexual, y todo aquello que podría resultar incómodo a proceder de una autora, y así logra introducir en sus textos elementos absolutamente subversivos. Tras siglos de olvido casi total, las maravillosas comedias de Ana Caro han vuelto a ser representadas recientemente en espacios muy significativos, como el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, donde han cautivado al público por su maestría literaria y por la relevancia de los mensajes que surgen de estas obras. No debemos olvidar que para Ana Caro de Mayén la escritura era un modo de vida, además, una fuente de ingresos, como certifica un documento de las autoridades madrileñas encontrado recientemente y conservado en el archivo de la Villa de Madrid. Esto es muy importante porque nos indica el camino hacia la profesionalización de la escritura femenina. Entonces es muy, muy importante este dato en relación a Ana Caro. Ya hemos señalado que Ana Caro fue amiga de María de Zayas, y ambas se alabaron mutuamente en varios textos, probablemente conscientes de que compartían desafíos y obstáculos comunes en un mundo cultural abrumadoramente masculino. Encontramos aquí el germen de una conciencia de comunidad escritural femenina, que tardará mucho en desarrollarse plenamente, pero que empieza a dar aquí sus primeros pasos. María de Zayas celebra en sus obras a sus precursoras, modelos de mujeres escritoras que desde la antigüedad hasta la temprana edad moderna le ofrecen un marco en el que situar su propia obra. No puedo cerrar este corto recorrido sin mencionar a Catalina de Erauso. Catalina de Erauso es un personaje fascinante y muy peculiar. A través de textos cargados de ambigüedad, aventuras y profunda emoción, Catalina de Erauso nos introduce en las complejidades de la identidad sexual. Si hay un personaje que representa la fluidez de la identidad en el imperio de la monarquía hispánica, este es sin duda Catalina de Erauso, que continúa fascinando muchos siglos después de su muerte a lectores y críticos. En su época fue un ejemplo real de la mujer vestida de hombre, que era algo muy literario, pero ella es un ejemplo pues, real, porque después de ser criada en un convento en San Sebastián, consigue huir e inicia un asombroso viaje como fugitiva que la lleva a diferentes lugares de España y finalmente a Andalucía para acabar embarcándose hacia América, siempre con identidad masculina. En América está a punto de descubrirse su secreto cuando casi es obligada a casarse con una dama, y en otro momento pierde un trabajo cuando la sorprende en un encuentro erótico con otra mujer, aunque su identidad no llega a ser desvelada. Después de vivir muchas aventuras y momentos de gran riesgo, es arrestada en Perú en una pelea, y para evitar su ejecución confiesa que es mujer y además virgen, lo que le salva la vida. Vuelve a España y solicita el pago de sus servicios como soldado en América cuando era Alonso Díaz de Guzmán. Su fama llegó a ser tan grande que acabó siendo recibida por el Papa, y además escribió una autobiografía sobre cuya autoría se han planteado dudas porque no fue publicada hasta el siglo XIX, pero
Con todo, esta autobiografía nos introduce en la vida de una autora muy peculiar, comúnmente conocida como la monja alférez, única en su época y que ha inspirado infinidad de obras literarias, películas y pinturas. Ana Caro, Catalina de Erauso, María de Zayas son las representantes más conocidas de la escritura laica femenina de los siglos XVI y XVII en España, pero muchas otras mujeres escribieron e incluso llegaron a tener éxito en su época, aunque el tiempo y el efecto de un poderoso sistema patriarcal sobre las dinámicas de difusión cultural han provocado que apenas sean recordadas hoy en día. Merece una mención rápida pero especial, Oliva Sabuco. Oliva Sabuco, que fue autora de La nueva filosofía de la naturaleza del hombre, un complejo tratado filosófico atribuido durante mucho tiempo a su padre, Miguel Sabuco, desde que éste reclamó su autoría en una carta con el apoyo del esposo y del hermano de Oliva. Después de siglos de silenciamiento injusto y como resultado de duras investigaciones, hoy podemos afirmar que efectivamente la obra fue escrita por Oliva Sabuco, cuyo interés en temas filosóficos que eran en su tiempo poco femeninos le valió muchos problemas con la Inquisición, hasta el punto de que sus libros fueron quemados. Murió en 1622 en un convento donde seguramente logró encontrar un espacio propio para pensar y crear. Creo que es muy urgente rescatar a estas autoras del olvido y leer sus textos, analizarlos, determinar cuidadosamente cómo pueden transformar la visión que tenemos de la llamada época dorada de las letras españolas. Solo así podremos llegar a entender plenamente la literatura y la cultura de estos siglos y lo que es quizás más importante. Con ello lograremos además penetrar en los mecanismos que históricamente han marcado la creación femenina. Durante demasiado tiempo, las escritoras en español de esta época han sido víctimas de un cruel silencio. Olvidadas durante siglos, Manuel Serrano y Sanz empezará a recuperarlas para su reconocimiento en 1903, pero serán sobre todo otras mujeres como Emilia Pardo Bazán, en su colección Biblioteca de la Mujer, quienes empiecen a rescatar a estas autoras y a valorar su aportación a las letras hispánicas, especialmente a partir de las últimas décadas del siglo XX. El interés por estos escritos y sus autoras aumentó pues, en esta época, a finales del siglo XX, al calor del auge de los estudios de género en la crítica literaria. Y cada día se descubren nuevos textos, nuevas autoras y un creciente número de investigadores se está ocupando de su estudio. Nos encontramos ante un campo de investigación en pleno crecimiento que aporta a quienes se adentran en él la enorme satisfacción de rescatar del anonimato a figuras que merecen sin duda un reconocimiento que les ha sido negado durante siglos. Mientras, vamos poniendo en circulación textos, vivencias y situaciones que nos ayudan a entender el espacio de la mujer en la historia, la literatura y la vida. Conectar estos textos, sus temas y el modo de escribirlos con la realidad de nuestros días debería ser prioritario para devolverles la existencia, porque ellas y sus textos nos invitan a repensar el pasado, el presente y las conexiones entre ellos, que no son pocas. Y esto, bueno, en España y en el mundo de habla hispana, pero me imagino que quienes están viendo este vídeo estarán interesados por lo menos en saber un poquito sobre las escritoras holandesas de los siglos XVI y XVII, que han sido también mayoritariamente ignoradas por la Academia Internacional, como no nos sorprenderá probablemente este dato. Pero se ha investigado algo sobre ellas y sabemos, por ejemplo, que cuando querían escribir se encontraban con menos obstáculos que en otros países europeos, al menos si solo querían escribir como hobby y no como profesión. Y muchas escribían, de hecho. Investigaciones recientes nos hablan de unas 180 poetas que publicaron entre 1575 y 1750. María Visser es una de estas autoras, la más conocida. Otras son, por ejemplo, Ana María van Schulman, que escribe textos en varios géneros defendiendo el derecho de las mujeres a aprender. Y hay una dramaturga, además, muy interesante que se llama Katarina Lescaili. Eran autoras mayoritariamente miembros de la clase media alta y de familias que tenían cierto poder político o mercantil. En general no estaban casadas y solían dejar de escribir cuando se casaban. Y ahí mi interés en ver el convento en España como un lugar de liberación, en este sentido, en muchas ocasiones. Su educación no incluía la asistencia a instituciones de educación avanzada como las universidades, pero las jóvenes de los Países Bajos tenían una variedad de orígenes sociales que iban a escuelas elementales donde aprendían religión, aprendían a leer, a escribir de forma rudimentaria, aprendían aritmética y a veces también labores consideradas propias de su género, como coser. En definitiva, se les enseñaba lo que era considerado necesario para ser buenas esposas. Pero a diferencia de otros países, en esta época había un interés en enseñar a estas niñas, repito, de varios orígenes sociales, lo cual es también muy original,
había un interés en enseñarles a estas niñas, igual que a los niños, a escribir, que no ocurre tampoco en todos los países europeos. Además, enseñar a los niños y a las niñas más pobres se consideraba algo beneficioso para la sociedad en los Países Bajos, o sea, algo realmente que no vemos en otros lugares, incluido por ejemplo en España. Pero las mujeres que escribían debían enfrentarse a muchos obstáculos ideológicos, igual que sus colegas europeas, y sorteaban estos obstáculos para expresarse públicamente en medio de los constantes cambios, muchas veces contradictorios, del concepto de feminidad de la época. Y como en España, en estos siglos, las mujeres escritoras sentían que tenían que formular respuestas a los roles públicos y privados que les eran asignados por ser mujeres. Quizás este sea el momento, viendo estas similitudes, estas diferencias, ¿verdad? Quizás sea el momento ahora de echar un vistazo transnacional, todos nosotros, a estas autoras de los siglos XVI y XVII, españolas, holandesas y de otras naciones europeas, que nos va a permitir poner en perspectiva muchas de las cosas que hemos ido aprendiendo en las últimas décadas sobre ellas. Y a eso invito al público a leer estos textos, a aprender más sobre ellos, sobre estas mujeres, y seguir emocionándose con esta realidad cultural tan fascinante. Gracias.